Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un repaso sobre lo que son las identidades del ángulo doble. Si bien habíamos visto ya la parte teórica de dónde se obtienen estas identidades, haciendo un poquito el recuerdo, vemos que estas prácticamente nacen de las identidades de suma y de resta. ¿Qué pasaba? Que si en vez de sumar un ángulo alfa más beta, se ponía ángulo alfa más ángulo alfa, se formaba esta función seno de 2 alfa, coseno de 2 alfa y tangente de 2 alfa. Y haciendo el respectivo trabajo de desarrollar estas identidades, llegábamos a estas expresiones. El seno de 2 alfa era 2 seno de alfa, coseno de alfa. El coseno de 2 alfa se puede obtener o se puede intercambiar por 3 identidades. La una, lógicamente, se genera de la otra, pero de todas maneras son estas 3 expresiones las que podemos trabajar. 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa, 2 coseno cuadrado de alfa menos 1 y coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Ustedes saben que ya en el trabajo de identidades será una u otra la que más adecuadamente se la pueda utilizar para resolver una u otra identidad. Y finalmente, la tangente de 2 alfa, que es 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa. ¿Correcto? Entonces, esas son las identidades que nosotros vamos a trabajar cuando trabajemos con ángulos dobles. A continuación, hagamos un ejercicio para que esto quede mucho mejor entendido. Bueno, vamos a realizar este ejercicio. De hecho, si ustedes recuerdan, lo intentamos plantear ya en clase y de primera mano no dimos con la posible resolución de esto. La verdad, nos confundía mucho el hecho de que acá aparezca un ángulo 3x, ángulos 2x y en el elemento del lado izquierdo de la igualdad teníamos 8x y 4x. Bueno, como ustedes recordarán, medio se quiso plantear de que este se pueda transformar a lo mejor en coseno de 4x más 4x, ¿no es cierto? Este de acá decíamos que podríamos cambiarle por coseno de 3x más x, ¿no es cierto? Para a lo mejor ya encontrar este ángulo 3x, etcétera, etcétera, pero resulta que no iba por ahí la resolución. Nosotros tenemos que ver que pudiésemos trabajar, ¿no es cierto?, desde el lado izquierdo, desde el lado derecho, y un poco anticipar qué podríamos hacer, qué cambios podríamos generar para obtener estas expresiones de acá. Por otro lado, siempre es más conveniente cuando vamos a trabajar con un mismo ángulo. Aquí 8x y 4x no son el mismo ángulo. Entonces, pudiésemos desglosar, sí, estos elementos, pero de tal manera que trabajemos con los mismos ángulos. Entonces, se puede hacer el siguiente cambio. Colocar coseno de 6x más 2x, ¿no es cierto? Más coseno de 6x menos 2x. Ese como primer paso. Eso nos va a permitir trabajar con expresiones que son parecidas en cuanto a ángulos, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros tenemos previamente de lo que habíamos visto en el curso, las identidades de suma de ángulos y las identidades de resta de ángulos. Entonces tenemos que pasar a resolver eso por acá para ver qué es lo que obtenemos. Entonces, el coseno de la suma de ángulos, recordamos que se hacía de la siguiente manera. Si es que a este le asociamos con el ángulo alfa, por ejemplo, y a este con el ángulo beta, ¿no es así? Pudiésemos cambiar esto por coseno de, pues pongámoslo así, coseno de alfa más beta, ¿no es cierto? Perdón, coseno de alfa por coseno de beta ¿verdad? Menos
seno de alfa por seno de beta. Esto obedece a esta primera expresión. Ahora tenemos más. Por acá, esto se convierte en coseno de alfa, coseno de beta. Aquí en este caso ya sabemos, alfa 6x, beta 2x. Y como aquí tenemos un signo menos, pasa a ser aquí más. Esto obedeciendo a la identidad de el coseno de la resta de ambos. Seno de alfa, o en este caso 6x, seno de beta, o en este caso 2x. ¿No es cierto? Listo. Noten que aquí nos aparece la expresión menos seno de 6x, seno de 2x, y más seno de 6x, seno de 2x. Por lo tanto, estos valores se dan. ¿No es cierto? Mientras que acá, esta expresión coseno de 6x, coseno de 2x, se repite dos veces. Por lo tanto, hacemos la respectiva suma de elementos iguales, ¿no es cierto? Quedándonos dos veces el coseno de 6x, coseno de 2x. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, noten lo que vamos a hacer a continuación. Aquí yo tengo dos ángulos dobles. El primero, el de 6x, ¿no es cierto? Le pudiésemos escribir de esta manera. 2 veces 3x. Y este es nuestro ángulo doble. Y este, lógicamente, siendo 2x, es como tener 2 veces x. Ahí están nuestros ángulos dobles. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a utilizar las identidades de ángulo doble para resolver esto. Entonces, aquí viene un poco la parte truculenta del ejercicio, porque tenemos que ver por qué expresión me conviene más cambiar. Pero yo anticipando esto, que es mi respuesta, un poco puedo ya proyectar lo que quiero hacer, ¿no es cierto? Entonces, voy a mi expresión del coseno de 6x, la voy a cambiar por la expresión del ángulo doble del coseno que se transforma en seno. Y a la del coseno de 2x la puedo cambiar simplemente por mi expresión de 1 menos 2. A ver, la puedo dejar ahí porque podría cambiarla, pero yo veo que en mi respuesta tengo esta expresión coseno de 2x, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer una reorganización de términos y voy a trabajar con esta de aquí. ¿Cómo me quedaría esto entonces? 2 veces el coseno de 2x. Y a esta expresión le voy a cambiar por 1 menos, si hago los cambios del ángulo doble, aquí me quedaría 2 veces el seno de 3x. ¿Correcto? Ah, y al cuadrado. 1 menos 2 veces seno al cuadrado de 3x. Esta es ya la identidad. Y noten que me ha quedado justamente lo que yo voy a tener en mi respuesta el momento que yo incluya todo este término en la multiplicación con este binomio. Multiplico este por este. Como este es 1, me queda la misma expresión. 2 coseno de 2x. Más por menos, menos. 2 por 2, 4. Seno al cuadrado de 3x, coseno de 2x. Y listo. Ya quedó resuelto este ejercicio que en el primer intento que hicimos durante la clase anterior nos quedó bastante alejado de una posible respuesta. Ya viendo la resolución podríamos ver que nosotros
si hubiésemos empezado trabajando por el lado de la derecha, lo que teníamos aquí era que empezar realizando un factor común de 2 coseno de 2x, lo cual nos hubiese dejado esta expresión así. Y aquí hubiese sido mucho más evidente que podíamos cambiar por el coseno de 6x a la larga, ¿no es cierto? Llegando a esta expresión de acá. Ahora, aquí se hubiese vuelto un poquito difícil llegar al siguiente paso porque lógicamente hubiésemos tenido que desglosar el 2 veces coseno de 6x, coseno de 2x y aparte realizar un artilugio matemático de suma y resta con esta expresión, lo cual a lo mejor no era muy claro verlo. Por eso pienso que era más elemental trabajar desde el lado de la izquierda. Pero como ustedes ven, sabiendo escoger bien la identidad de ángulo doble, me resuelve muchísimo los inconvenientes. Y también, no olviden eso, tratar de buscar ángulos que sean iguales en todos los términos, no manejar mucha variedad de ángulos, porque eso puede dificultar las cosas. Muy bien, muchachos. Ya que tenemos este ejercicio, yo les quiero proponer que ustedes en sus casas realicen el siguiente. Habíamos hecho este que era el número 13 del grupo 45, así que yo les reto a hacer el ejercicio 14. Lo voy a escribir acá para que ustedes lo hagan en sus casas. Borremos esto de aquí. Y escribamos el ejercicio 14 acá. Traten de hacerlo y recuerden que pueden hacer cualquier tipo de consulta si es que ustedes no lo logran obtener. Dice, seno de 4x más seno de 6x igual a 2 veces el seno de 5x dos veces seno de 5x por coseno de x. Muy bien, ese será el ejercicio que ustedes deben tratar de hacer, habiendo visto ya la resolución del anterior. Así que quedo pendiente de cómo les va y espero que tengan éxito resolviendo esta identidad.